Tenemos esta sencilla base de datos en una hoja de cálculo. Queremos registrar los datos por medio de un formulario. Para ello, nos vamos a la ficha Programador y pinchamos en el botón Visual Basic. Una vez que se nos abre el editor de Visual Basic, nos vamos a ir al botón Insertar User Form, que nos permite crear un formulario nuevo. Una vez que tenemos el formulario creado, vamos a abrirlo un poquito y vamos a insertar etiquetas de texto que simplemente le vamos a poner nombre y ahora vamos a copiar y pegar para ir más rápido. Este sería el nombre, apellido y ahora pegamos de nuevo y escribimos teléfono. Bien, ahora vamos a insertar los cuadros de texto, que es este elemento que tenemos aquí al lado de la etiqueta. Vamos a insertar un cuadro de texto, lo colocamos donde lo queramos y ahora vamos a copiar y pegar. Control C, Control V y Control V y ya tendríamos creados 3 cuadros de texto. En este caso, a los cuadros de texto le vamos a decir botón derecho propiedades y le vamos a poner a cada uno el nombre correspondiente en la etiqueta nombre de la parte de propiedades. Aquí escribimos nombre, nos situamos en el segundo, escribimos apellido y nos situamos en el tercero y escribimos teléfono. Y ahora vamos a insertar un botón para que se guarde la información. Insertamos el botón, escribimos guardar y ahora le damos doble clic al botón para que se nos adentre en lo que es el código. Yo voy a pegar un código sencillo que ya he hecho anteriormente y que voy a explicar a continuación. Simplemente lo que decimos es que seleccione la celda fila 2, columna 1, que inserte una fila nueva y en la celda fila 2, columna 1, ponga lo que está en el cuadro de texto, nombre. En la fila 2, columna 2, escriba lo que está en apellido y en la fila 2, columna 3, escriba lo que está en teléfono. Y vamos a ejecutar el formulario. Simplemente le damos al botón ejecutar, a este play, escribimos el nombre, el teléfono, apellido, teléfono, y le damos a guardar y ya se nos guarda en las celdas correspondientes.